noches, nosotras somos Dos con Todo en este viernes 14 de marzo, año 2025. Gracias por su espera. Está en desarrollo una información y es que la hermana de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez ha sido ya sentenciada por una jueza a 89 años de prisión por el delito de secuestro, Mon. Así es, Dul, es información en desarrollo y recuerden que tenía más de 10 años privada de la libertad sin una sentencia. Bueno, lo que se sabe ahora es que ya pues se definió que serán más de 80 años de sentencia. Eso pues tenemos de último minuto, pero también les tenemos información sobre qué pasó en Argentina en esta semana después de la represión que se vivió. Ya saben ustedes que durante las últimas semanas han protestado jubilados exigiendo pues mejores condiciones y les tenemos detalles de cómo se vivieron estas protestas y cuál es el clima en ese país. Otros temas también, Dul, pero con eso nos arrancamos, si te parece bien. Pues con eso ya es suficiente. Sí. Una pausa y arrancamos. Bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotras este viernes 14 de marzo, año 2025. Vamos con la información de último minuto en esta noche de viernes y es que, como lo adelantó nuestro jefe de investigación, el conductor de Los Periodistas, Álvaro Delgado, una jueza ha sentenciado a 89 años de prisión a Jacqueline Gálvez, la hermana de la ex candidata presidencial de PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez. Hasta el momento, ella, ahora ciudadana, Xóchitl Gálvez, no ha emitido ningún pronunciamiento, pero además de la información de nuestro compañero Álvaro Delgado, también en el diario La Jornada, pues dan cuenta de esta noticia de último minuto en esta noche. La Jornada está informando, con firma de la redacción, una juez de distrito en materia penal condenó a 89 años de prisión por el delito de secuestro a la hermana de la ex candidata a la presidencia de la República por la coalición de derecha, Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. A su vez, Mon, en Reforma están dando cuenta con información del reportero judicial Abel Barajas lo siguiente. Una jueza federal condenó a 89 años de prisión a Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, tras estimar que está acreditada su pertenencia a la banda de plagiarios Los Tolmex y haber participado en 2 plagios. ¿Más información? Sí, lo que informa el diario Reforma es que la jueza Mariana Vieira Valdés, jueza tercero de distrito en materia penal de Toluca, es quien encuentra culpable a la hermana de la ex candidata presidencial por los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de 2 víctimas y posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército. Y esta sentencia pues se da después de 13 años que esta mujer tenía, estaba detenida sin prisión preventiva. Sí. Así es. Y estábamos recordando justo antes de entrar aquí al aire que ya hay testimonios incluso de el hijo de una de las víctimas de secuestro, sí, de uno de los casos por los que la hermana de Xóchitl Gálvez es sentenciada. Y él dio su testimonio aquí en Sin embargo al aire el año pasado. Sí, tuvo una entrevista con los periodistas. Les decíamos, Mon, que como tal, actualmente la ex senadora, ex candidata Xóchitl Gálvez no ha emitido ningún pronunciamiento, pero también recordábamos que ya ha hablado de este caso de su hermana, en ese entonces en prisión preventiva, más de una década en prisión preventiva.
estábamos recordando dos momentos clave. Primero, antes de que fuera como tal oficialmente candidata presidencial. Segundo, ya en campaña, decías en la Universidad Iberoamericana, ¿verdad? Sí, tuvo un evento pues ya como candidata. Y antes de pues recordar un poco más de todo lo que se informó desde el año pasado, les damos más detalles de lo que comenta, lo que informa hoy el diario La Jornada. También la sentencia que se da contra la hermana de Xóchitl Gálvez, Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, incluye una multa de 12,437 disculpen, estoy aquí leyendo, es más de 700,000 pesos. Más de 700,000 pesos esta multa que se agrega a la pena de 89 años privada de la libertad que pues ordena la jueza Mariana Vierira contra Jacqueline Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, la excandidata presidencial del PAN, PRI y PRD. ¿Qué decía Xóchitl Gálvez sobre estos señalamientos de su hermana sobre el delito de secuestro? Vámonos a julio de 2023. En ese entonces, acuérdense, ella ya había estado afuera de Palacio Nacional tocando la puerta, autodestapándose como candidata presidencial. Bueno, días después tuvo una entrevista con la conductora Adela Micha y ahí hablaron sobre el caso de su hermana y ella, Xóchitl Gálvez, dijo que sería una injusticia si precisamente un juez, que en este caso fue jueza, sentenciara a su hermana Jacqueline Malinali Gálvez, ya que dijo en esta charla, ella fue torturada de acuerdo con la CNDH y ya llevaba pagando más de 10 años en prisión. Voy a leer parte de lo que dijo la entonces senadora del PAN, Xóchitl Gálvez. Ella, a los 18 años, decidió juntarse con un güey que fue su tormento. La acusan de secuestro, de haber estado cuidando a una persona secuestrada. Esto lo dijo, insisto, cuando ya comenzaba a autodestaparse para ser candidata. Si el juez decide sentenciarla, aún con la tortura, sería una injusticia, pero yo no puedo decir qué va a hacer. Pero habrá pagado con creces cualquier delito que haya cometido. Esto lo dijo durante la entrevista con Adela Micha. También parte de lo que dijo es lo siguiente, porque justamente señala que Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón, participó en la tortura. Es una historia durísima para mí, porque yo no tengo nada que ver en el posible delito o no. En 11 años, en ese entonces julio de 2023, no ha sido sentenciada. Ya ahora resulta que se acaba de dar a conocer que fue torturada por García Luna, eso dijo Xóchitl Gálvez. Ya tengo el documento donde la CNDH reconoce que fue torturada. Le aplicaron el protocolo de Estambul y fue víctima de tortura. 11 años en la cárcel, no sé si sea culpable o inocente porque yo no soy juez. Lo que digo es que en estos 11 años no la he abandonado. He ido puntualmente cada 15 días o a veces se me va porque tengo trabajo, pero trato de ir cada 15 días al penal aquí en la Ciudad de México. Me quedé con sus dos hijas son una ingeniera aeronáutica y la otra ingeniera industrial y las dos trabajan en la empresa, reconociendo un acto de nepotismo. Si ella cometió un error, lo ha pagado con creces. Si no lo cometió y el Estado la encarceló justamente, eso lo va a decidir un juez. No me avergüenzo de mi hermana. Si hizo algo indebido, habrá pagado. Si no hizo algo indebido, me solidarizaré con ella, cañón. La quiero, es mi hermana. Las dos venimos de un entorno de violencia bastante complejo. No todo el mundo tiene la posibilidad de procesar estas cosas. Eso fue, insisto, en julio de 2023, una entrevista con Adela Micha, en el contexto de que se estaba autodestapando como candidata de PRI-PAN-PRD para las elecciones presidenciales del siguiente año, 2024. Hasta el momento, actualmente Xóchitl Gálvez ya como ciudadana no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Ella ha estado ciertamente activa en sus redes sociales como ciudadana hablando de temas políticos y demás. Le preguntamos al equipo de comunicación de Xóchitl Gálvez si iba a tener algún pronunciamiento al respecto de la sentencia de 89 años a su hermana y nos contestaron que esa persona de comunicación social estaba de vacaciones y que estaba desconectada, entonces que no sabía nada al respecto. Y también les decíamos, Dul, al inicio del programa, de lo que comenta también una de las víctimas indirectas de Malinali Gálvez.
Recuerden ustedes que en mayo del 2024, el año pasado, les presentamos aquí una entrevista con Luis Olmedo. Luis Olmedo buscó a Sin Embargo para hablar sobre cómo su madre fue víctima de secuestro en 2012 y señalaba directamente a Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez. En esa entrevista, él comentó que ella la ha protegido desde entonces y que sí ha intervenido, por ejemplo, para que no se encuentre en ese momento para que no se encontrara en una prisión de máxima seguridad. En esa entrevista en mayo del 2024 que Luis Olmedo dio a los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, expuso que su familia ha vivido 12 años con miedo y que en los últimos meses, es decir, mayo del 2024, esa sensación se convirtió en pánico solo de pensar que Xóchitl Gálvez podría llegar a la presidencia de México. Es por eso que, como les comentábamos, Luis Olmedo busca, sin embargo, en mayo del 2024 para hablar de lo que vivió su familia después del secuestro de su madre. Vamos a escuchar, Dul, un fragmento de esta entrevista que, les repetimos, se transmitió en mayo del año pasado. Marcela Patricia Flores Domínguez, su madre, es secuestrada por Jacqueline Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez. Así es. Esto es muy importante porque ahora Xóchitl Gálvez es la candidata presidencial. Y entre los señalamientos que usted hace es que para llevar a cabo los secuestros, dicen ustedes, argumentan ustedes, Jacqueline Malinali usaba a Xóchitl Gálvez, los eventos de Xóchitl Gálvez, para atraer gente. Correcto. Que después era secuestrada. ¿Cómo no nos cuenta el contexto en el que se dio este secuestro, por favor? Les platico con mucho gusto. El día que secuestran a mi madre, en ese año Xóchitl Gálvez estaba haciendo campaña para la gubernatura del estado de Hidalgo. Fue en el 2012. Correcto. ¿No? Esta Malinali era amiga de un grupo de amigas donde estaba mi mamá y siempre invitaba a las amigas a los eventos de Xóchitl Gálvez, eventos de empresarias para apoyarla en su campaña, ¿no? El día que secuestran a mi madre, Malinali le dice a mi mamá que van a ir a un desayuno con Xóchitl Gálvez. Mi mamá con toda confianza fue al desayuno porque previamente Malinali había sentado a mi mamá con Xóchitl Gálvez en un desayuno. Xóchitl Gálvez conoce a mi mamá perfectamente. Sabe que su hermana secuestró a mi mamá. ¿Por qué se conocen Xóchitl Gálvez y su mamá? Bueno, para empezar, se conocen ya de unos años antes porque las escuelas de Xóchitl y mis hermanas iban en la misma escuela, en el Rosedal. Entonces, Jacqueline Malinali estaba mucho en convivio con las amigas y el entorno de las amigas de la escuela, ¿no? Malinali, a la hora que estaba su hermana haciendo campaña, siempre jalaba a las amigas del grupo pues para desayunos, ¿no? Como empresarias y para apoyar la campaña de Xóchitl, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque la campaña era en Hidalgo, las relaciones eran en la Ciudad de México. Sí, las relaciones eran aquí. Y Malinali un día invita a mi mamá y a mi hermana a desayunar en el Brick de la colonia Condesa. Fueron a cenar para pedirle apoyo, que la apoyaran como empresarias. Entonces, y siempre Jacqueline estaba muy pegada a mi mamá, ¿no? O sea, de hecho, Jacqueline Malinali secuestra previamente a mi mamá, del mismo grupo de amistades de mi mamá, secuestra a 2 personas, en la cual está involucrada en la carpeta de investigación. Entonces, así como sucede el hecho de secuestro. Mi mamá llega al desayuno, que supuestamente iba a llegar Xóchitl Gálvez, en el transcurso mi mamá pasa por ella en un restaurante ahí en Las Lomas, se van rumbo a la casa donde iba a llegar Xóchitl Gálvez. En el transcurso Malinali le iba hablando por teléfono a Xóchitl y le decía, hermana, ya vas en camino, sí, ahí te veo, etcétera, etcétera. Mi mamá llega a la casa, la meten a la casa, en ese momento la agarran 5 tipos. Malinali Gálvez sale por mi chofer, le da instrucciones que meta unas flores y unas frutas que le llevaba a la candidata, las mete y en ese momento lo amagan a él. Los meten en una jaula, los tienen más de 2 meses secuestrados. ¿A su mamá?
junto con mi chofer. ¿Y al chofer? Con su ¿A chofer. los dos? A los ¿En una dos. jaula? Estuvieron más de ¿Cuánto tiempo? Estuvieron un poco más de 2 meses. Hasta que son liberados por pago de secuestro, No, fueron- por pago o por que las autoridades los liberan. Gracias a Dios nosotros dimos aviso a las autoridades inmediatamente. Ellos tienen un equipo de investigación excelente que les estoy agradecido. Ellos mandan a gente dedicados al ramo de las negociaciones de secuestro. Ellos nos daban la pauta de cómo ir haciendo las negociaciones. Y por otro lado, tienen su equipo de investigación de campo, ¿no? Entonces fueron dando, de hecho está ahí, debe estar en la carpeta de investigación, hay grabaciones donde Malinali Gálvez está hablando con los secuestradores. De hecho a mi mamá y a su chofer no los iban a sacar vivos, para empezar porque sabían quién los había secuestrado. Y luego porque hay una grabación donde ella expresamente ordena que maten a mi mamá y a su chofer. Malinali Gálvez Gálvez ordena la muerte de su mamá y de la otra persona que estaba El chofer. también El chofer. privado de la libertad. Sí, así es. Y Xóchitl Gálvez, al final de cuentas, siempre ha dicho que ella no mete las manos por su hermana y no sé qué. Y la verdad es que sí ha usado sus influencias para ayudar a su hermana. Bueno, Dul, para recapitular en esta entrevista a los periodistas, Luis, el hijo de Marcela Patricia Flores, víctima de secuestro, que señalaba en ese entonces a la hermana de Xóchitl Gálvez, él contó que Jacqueline Malinali Gálvez usaba los eventos políticos de la ex candidata presidencial para atraer a gente que después secuestraba. Eso es lo que comentó en esa entrevista Luis Olmedo. Y en la información que da a conocer el día de hoy La Jornada sobre esta sentencia, menciona lo siguiente: en sus declaraciones, la hermana de la que fuera militante de Acción Nacional aceptó haber utilizado los contactos y el nombre de su hermana Xóchitl, candidata de la Alianza de Derecha ya mencionada, para atraer a sus víctimas, entre ellas a la señora Marcela N. y a su chofer Rodolfo, quienes fueron privados de la libertad el 22 de mayo del 2012 en Tultitlán, Estado de México, en un domicilio al que llegaron gracias a la invitación de la inculpada. Casi un mes después fueron finalmente liberados gracias a un operativo realizado por la entonces Policía Federal. En el lugar se aseguró en flagrancia, entre otros, a Jacqueline Malinali, quien ya había recibido más de 2 millones de pesos por la liberación de las víctimas. Eso es lo que informa hoy también el diario La Jornada. Es decir, sí se habló de este caso que finalmente denunció el hijo de la víctima de secuestro. Estábamos recordando la reacción de la entonces senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, cuando se le pregunta directamente sobre el caso de su hermana, en ese entonces en prisión preventiva por secuestro. Eso fue julio de 2023. Después, en 2024, ya cuando era candidata y en campañas en universidades, incluyendo el ITAM, pues se le preguntó directamente al respecto. En ese entonces, en ese evento, ella estuvo presente. Me decías, lo retuitea. Así es, porque esta entrevista con Luis Olmedo, que se publica aquí en Sin embargo al aire, que hacen los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Páez, esa entrevista se publica en mayo del 2024. Y justamente después de eso, la entonces candidata presidencial comparte en sus redes sociales un fragmento justo de lo que responde sobre este tema en un evento al que asistió en abril, este evento en el ITAM, y compartió el mensaje que vamos a ver en un momento con este texto. El último intento desesperado de Morena y su guerra sucia será atacarnos con el caso de mi hermana. Eso escribió en mayo también la entonces candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, y comparte pues el siguiente fragmento. Escuchémoslo. Voy a empezar diciéndoles que yo tengo una hermana en la cárcel, hace 12 años. No es un tema fácil para mí, pero lo voy a abordar, porque conozco las cárceles por dentro. Cada semana estaba en Santa Marta, Catitla, y la visité en una cárcel de alta seguridad, y me queda claro lo duro que es la cárcel. Mi hermana tiene 12 años
y no tiene sentencia. Yo no sé si es culpable, no sé si es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero será un juez el que determine si es culpable. Y si es culpable, lo va a pagar. De eso tenga la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Pues esa es la cita, Dul. Yo no sé si es culpable o es inocente. Ella dice que es inocente, yo le creo porque es mi hermana, pero es un juez el que determine si es culpable, y si es culpable lo va a pagar. De eso tengan la certeza. En estos 12 años no he usado mi cargo como senadora para buscar impunidad. Eso es lo que mencionaba Xochitl Gálvez en esa entrevista, en ese evento en el ITAM en abril del 2024, que sí contrasta con lo que Luis Olmedo comentó aquí, sin embargo, sobre pues la presión que sí ejerció en su momento la entonces candidata presidencial para evitar que su hermana pues fuera trasladada a un centro de estos de privación de la libertad de más seguridad. Y también recapitular que un año antes, en julio de 2023, ya se había adelantado a una posible sentencia contra su hermana, y en ese entonces dijo que si un juez o jueza la declaraba culpable, la sentenciaba por el delito de secuestro, eso sería una injusticia, y su argumento fue por el tema de la tortura y porque según ella ya había pagado el tiempo suficiente, más de una década en prisión preventiva, que decía Luis, no debería estar en una cárcel de la Ciudad de México, sino en Zacatecas, pero fue parte de los beneficios que recibió en prisión preventiva porque pues su hermana es política y en ese entonces ya era hasta candidata presidencial con el apoyo de todo el sector empresarial y demás también allá en Estados Unidos. Bueno, para quienes se están conectando de casualidad, vamos a repetir la información. Esto surge la noche de este viernes 14 de marzo con un reporte primero del diario La Jornada. Fue una juez de distrito en materia penal la que está condenando a 89 años de prisión, es decir, ya de por vida, por el delito de secuestro a la hermana de la excandidata presidencial Xochitl Gálvez. Se trata de Jacqueline Malinali Gálvez, alias Mali o Madrina, perteneciente pues a un grupo de secuestro. La Fiscalía General de la República fue notificada desde el 3 de marzo de que la juez Mariana Vieira Valdés había dictado sentencia condenatoria contra Jacqueline Malinali Gálvez por su responsabilidad penal en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, secuestro en agravio de 2 víctimas y además posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo del ejército. Y como adelantabas, pues también se le impone una multa de más de 700,000 pesos, además de una pena de 89 años de prisión, es decir, de por vida. Aunque es una sentencia que todavía tiene que confirmar otro tribunal, es decir, ella podría impugnar esta sentencia, pero pues en un primer momento ya es condenada a estos 89 años privada de la libertad, Jacqueline Malinali Gálvez, hermana de la excandidata presidencial Xochitl Gálvez. Así como nuestro jefe de investigación y compañero conductor de Los Periodistas, Álvaro Delgado, daba el adelanto de esta información en el programa de Los Periodistas, también pues diarios, además de La Jornada, como Reforma, actualmente ya El Universal y Milenio, pues dan cuenta de ello. Decía que estaba en una prisión de la Ciudad de México, corrijo, es del Estado de México y lleva ahí en prisión preventiva 13 años, luego de ser detenida en el año 2012. Parte de la nota de Reforma dice: la hermana de la excandidata puede impugnar la sentencia ante un tribunal de apelación y en caso de que este fallo no le resulte favorable, podrá presentar una demanda de amparo. Es decir, de momento podemos asegurar que se le condenó a 89 años de prisión, pero todavía tiene el derecho de que su defensa impugne esta sentencia ante un tribunal. Y también algo que destaca es que en sus declaraciones como candidata presidencial, Xochitl Gálvez pues habló en distintas ocasiones sobre este tema, sobre la detención de su hermana, que en ese momento no tenía una sentencia. Y, por ejemplo, hay una cita que voy a retomar aquí, unas declaraciones que da al diario Reforma,
En ellas, la ex candidata presidencial comentó que que realmente quien estaría involucrado en este delito de secuestro sería la pareja sentimental de Jacqueline Malinali, su hermana, quien la habría inducido a participar en el grupo delincuencial. Es lo que decía en ese entonces Xóchitl Gálvez. Les voy a leer un fragmento de lo que comentó la ex candidata presidencial. Yo intenté una y otra vez ayudar a mi hermana. Ella no es secuestradora, ella estaba ligada sentimentalmente con ese hombre y como familia tratamos de sacarla, de apoyar a las hijas. Yo estoy tranquila, mi hermana no cometió ningún delito más que estar con esa persona. Es parte de las declaraciones que había dado Xóchitl Gálvez justo cuando estaba pues buscando la presidencia. Bueno, decíamos que fue detenida en el año 2012 y justamente en los archivos que tenemos aquí del portal Sin embargo MX, pues vamos a recordar cómo se dio la nota en ese momento cuando fue detenida en julio del año 2012 por la entonces PGR. La Procuraduría General de la República consignó a Jacqueline Malinali Gálvez a un juzgado federal con sede en el Cerezo Femenil en Zacatecas, a donde fue trasladada desde el día lunes, lo que decía Luis. Finalmente está en uno del Estado de México. Funcionarios de la PGR informaron que en ese penal un juzgado federal determinará la situación jurídica de la presunta integrante de la banda delictiva de los Tolmex. Y aquí el despacho de la agencia Notimex, entonces agencia Notimex, sí la identificaba como hermana de la extitular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez. Recordemos que estuvo trabajando en sexenios panistas en el gabinete federal y decía por delito de delincuencia organizada en su modalidad de secuestro. Malinali Gálvez Ruiz, entonces de 42 años, originaria de Tepatepec, Hidalgo, fue detenida por la Policía Federal en un operativo durante el que se logró liberar a 2 personas que estuvieron privadas de su libertad durante 60 días en una jaula de fierro de 1 metro de ancho por 2 metros de largo y 1.80 metros de alto. Sí, acaban de escuchar, estaban secuestradas en una jaula de fierro que no tenía más de 2 metros de largo y 1.80 metros de alto, que es poquitos centímetros más de lo que puede medir una persona. Luego de ser detenida, la mujer y los otros 5 presuntos secuestradores fueron remitidos al Ministerio Público de la Federación, que aportó los elementos probatorios suficientes para consignarlos por el delito de delincuencia organizada en la modalidad referida. El resto de los detenidos, es decir, de esta banda de El Tolmex, fue precisamente Leonardo Sales Andrade, alias El Tolmex, y líder de este grupo delictivo, José Alberto Rivero, alias El Albert, Ricardo Sales Andrade, alias El Osito, José Refugio López Ortiz, alias El Panqué, y Alejandro Roque Velázquez, alias El Diablo, entre ellos la pareja sentimental de la hermana de Xóchitl Gálvez, que de acuerdo con la candidata presidencial fue quien jaló a Jacqueline Malinali a este grupo de secuestradores, y que ella era la cuidadora de las víctimas de secuestro que, de acuerdo con Notimex, en este reporte, estaban secuestradas en una jaula de fierro de 1 metro de ancho por 2 metros de largo y 1.80 metros de alto. Ellas llevaban más de 60 días en estas condiciones. Y también esta información que se dio a conocer en el 2012, cuando es detenida la hermana de Xóchitl Gálvez, también detalla que la Policía Federal comenzó las primeras investigaciones cuando conoció del secuestro de una mujer de 53 años y de su chofer de 47, ocurrido en mayo del 2012, y pues es que por eso que empiezan estas investigaciones. Les repetimos, Dul, también a quienes están conectándose apenas, de esta información que se da a conocer el día de hoy, información de la que adelantaba Álvaro Delgado en Los Periodistas y que confirman también ahora La Jornada, Reforma y otros medios nacionales. Pues hoy se confirma la sentencia contra la hermana de Xóchitl Gálvez, Malinali Gálvez Ruiz, por 89 años de prisión por el delito de secuestro. Vamos a tener que interrumpir esta transmisión. Estamos escuchando la alerta sísmica.
Más gracias por su espera. Sí, estamos de vuelta. Gracias por permanecer aquí conectados, conectadas. Se escuchó la alerta sísmica y por eso hicimos una pausa. Pues ya hay información también de qué magnitud, al menos preliminar, lo que está informando el Sismológico Nacional hasta este momento. Hace menos de un minuto acaban de enviar este mensaje, el Sismológico Nacional, a las 9:26 p.m., un sismo de magnitud 5.5 localizado 16 kilómetros al sureste de Tlaxiaco, Oaxaca. Por eso es que se escuchó aquí también la alerta. Así es, y comenzó a las 9:19. Mis compañeros me comentan que sí se sintió. Yo personalmente no lo sentí, pero coincido con un comentario que decía por acá que el mismo día que sentencian a la hermana de Xóchitl Gálvez tiembla y... esto no lo digo de conspiración, sino de contexto. Ayer se realizó el eclipse lunar de luna de sangre, entonces bastantes episodios para hacer viernes, pero vamos a seguir cerrando ya con todo, además de la información de sismológica. Sí, Dul, con un mensaje también que publica la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Escribe en su cuenta de X: iniciamos el protocolo de emergencia en la ciudad por la activación de la alerta sísmica y pues están planteando que darán en breve más información. Gracias también por escribirnos aquí sus comentarios, nos sugieren comernos un bolillo para el susto y pues sí, gracias por estar acá conectados. Dando al jefe unas heladas, la verdad, porque ya mucho estrés el día de hoy para hacer viernes y es por eso que los vamos a... Bueno, antes de ello, justo el día de hoy hay información sobre el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Digo justo el día de hoy porque está señalando Xóchitl Gálvez que supuestamente Genaro García Luna torturó a su hermana, hoy sentenciada a 89 años. Bueno, esta es información de La Opinión, desde Los Ángeles, California. 2 meses después de ser condenado, él, por cierto, a 38 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, Genaro García Luna fue trasladado a un centro federal de transferencia en Oklahoma y luego a prisión de alta seguridad en Virginia. Aquí lo interesante es que está totalmente aislado. Se le ha prohibido ver a su familia, lo cual había sido parte de las condiciones de su traslado. También no puede acceder, por ejemplo, a celular. Dice, se le impide acceder al correo y se restringen las llamadas telefónicas, incluidas las realizadas por su propia defensa legal. Y dentro de este aislamiento, por supuesto que tiene mínima o ninguna interacción con otros internos durante pues ya su sentencia de 38 años que ya empezaron a correr desde hace 2 meses. Pues este también es información importante que ustedes tenían que conocer este viernes muy movido, pero también con bastantes detalles, Dul. Hay, por ejemplo... también aquí voy a hacer la invitación a que revisen, después de terminar aquí Dos con Todo, la entrevista que le hicieron hoy nuestros compañeros Obed Rosas, Perla Velázquez en Café y Noticias al activista Ángel Abundis. Él fue quien realizó este catálogo de indicios que ha compartido la Fiscalía General de Jalisco, de los indicios hallados en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, de los que les informamos esta semana, donde compartieron fotografías de las faldas, de las bolsas, de los pantalones hallados en este rancho. Bueno, él dice que hacen este registro porque ya tienen antecedentes en el sexenio pasado en Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, pues de que la Fiscalía borraba evidencias. Entonces, por eso deciden hacer también este catálogo. Ahí la invitación para que vayan a ver completa esta entrevista después de terminar aquí en Dos con Todo. Pues sí, agregado con este tema del crematorio, ¿qué semana en mitad de marzo? Por eso les decíamos, les queremos dejar con una información allá de Argentina, como les habíamos adelantado. Hoy platicamos con Nicolás. Él es farmacéutico, también docente de universidad allá en Argentina. Él acudió a esta marcha celebrada el 12 de marzo, miércoles 12 de marzo. Él advirtió en redes sociales que una patrulla allá en Buenos Aires estaba abierta y esto podía ser
una manera de provocar a los manifestantes. Este miércoles se sumaron hinchas, fanáticos de fútbol, luego de que se agredió a uno de los suyos. Y bueno, entonces, si te parece, Mon, vamos a dejarles con esta conversación. Él detalla bastante la represión. ¿Quién es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene antecedentes ya de represión en otras administraciones? Y también nos habla de qué refleja del gobierno de Javier Milei, pues este tipo de ataques contra ciudadanos, contra adultos mayores. Hay el caso de una adulta mayor de más de 80 años que un policía la empujó, le golpeó la cabeza y ahora está gravemente herida. Sí, todo lo que está pasando allá en Argentina da mucho coraje, ¿no? Ver esos videos de la represión a los jubilados. Incluso les informábamos de la detención también de 2 adolescentes que cerraron las calles por las que iban pasando después de salir de la escuela. Entonces también fueron detenidos en la manifestación que se registra el miércoles de esta semana ya en Argentina. Con esa entrevista los vamos a dejar y nada más pues para recordarles que en Sin embargo MX pues tiene toda la información sobre la detención de la hermana de Xóchitl Gálvez, la sentencia ya que se da de 89 años. Fíjate, Ya, sigo toda Vamos así. a procesar este sustito. Y sobre todo gracias al equipo de producción, fue quienes nos avisaron de la alerta sísmica, gracias a Luis Mata, cabeza fría, que todavía puso pues la pausita, y en general a Ana de la Torre, Ilse García, Lluvia Hernández, Mon, como siempre con todo, y pues buen fin de semana, a ver que ya no pasen cosas como esta. Sí, les dejamos con la entrevista y hasta el lunes. Gracias, Nicolás Trovato, farmacéutico, investigador y docente universitario desde Argentina, por tomarnos esta entrevista. A mí me gustaría iniciar primero preguntando por qué se sumó a la protesta de esta semana que concluye en Argentina con represión. Bueno, todos los miércoles desde hace muchísimos años, sobre todo incrementándose la participación de los jubilados, los adultos mayores, cuando gobiernan proyectos neoliberales que restringen derechos. Los miércoles se hacen en el Congreso de la Nación, movilización de los jubilados. Últimamente, en el gobierno de Milei, estas últimas movilizaciones terminan con represión a los adultos mayores. Estamos hablando en Argentina, un jubilado puede ser a partir de los 60, 65 años, pero los que naturalmente asisten y asiduamente los miércoles, incluso llegan a superar los 80. Y la policía, las fuerzas de seguridad, venían cargando con total violencia en los últimos miércoles. Uno de los agredidos el miércoles anterior tenía una camiseta o el equipamiento de arriba de un club de fútbol, de Chacarita Juniors, de un equipo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces los hinchas de ese club decidieron ir a lo que decimos nosotros, ir a hacer el aguante, ir a apoyar la marcha de los jubilados, que también terminó con represión. A partir de ahí, los hinchas de todos los clubes de la Argentina, te diría, se solidarizaron y quisieron repetir la iniciativa que tuvo el Club Chacarita Junior. Y yo, además de ser farmacéutico, investigador argentino, soy hincha de un club en la ciudad de La Plata, que se llama Gimnasia de Grima La Plata. Fue el último club que dirigió Maradona, ese club el cual fue hincha de Bonafini, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Y es un club bastante comprometido socialmente y a favor siempre de los derechos de las mayorías y de proyectos, digamos, que garanticen derechos. Hay una comisión de derechos humanos que suele participar, entonces medio que el club decidió movilizar como hinchas autoconvocados. Y en fin, yo lamentablemente no pude viajar con todos los hinchas de mi club, que se movilizaron desde La Plata, donde vivo, hasta la ciudad de Buenos Aires, que la separan unos 56 kilómetros, porque bueno, tuve que terminar mi trabajo en la farmacia del hospital, cerrar la farmacia, y me fui pagando mi colectivo y luego el metro
para llegar a las cercanías del Congreso alrededor de las 16:40, 16:30 y 16:40. La marcha estaba convocada para las 6, 7 de la tarde. O sea que yo fui temprano, con tiempo, porque sabía que iba a ser una movilización muy masiva. Porque un poco lo que motiva, digamos, a que vaya yo, más a ser hincha, es se estaba naturalizando ya que estaba bien pegarle a los viejos, a los adultos mayores, a los jubilados. Se está naturalizando que la universidad pública, digamos, no tenga el financiamiento o siga funcionando con los recursos del año 2023, que mi facultad, que es una de las que más produce ciencia en Argentina, los recursos que tiene para mantenimiento solo alcanzan para pagar la luz, el servicio de energía, los sueldos casi no han aumentado, no hay dinero para combatir el fuego que azotó a la Patagonia, porque se desfinanciaron esas partidas. Se ha desguazado el sistema científico, el CONICET, que es el organismo que nuclea a todos los investigadores. Entonces como que se naturalizan muchas cosas. Y ya pegarle de vuelta a los jubilados, para mí y para muchos, era un límite, así que decidimos asistir. Entonces, volviendo al relato, llego 16:40, me incorporo en la Avenida de Mayo, que es una de las avenidas que une el Congreso con la Plaza de Mayo, es más o menos como el Zócalo ahí, de importante, donde siempre nos concentramos para reclamar y para festejar. Esta vez era para reclamar y para apoyar a los jubilados, y empiezo a caminar hacia el Congreso, en donde ya el clima estaba medio raro. Si bien era muy lindo ver a hinchas de fútbol de todos los clubes, de todas las divisiones, que muchas veces son enemigos a través de los cánticos y son rivales acérrimos, íbamos juntos en una causa común y noble. Inmediatamente llego, ya la policía empieza a cargar contra los jubilados. Hay un video ahí que le pegan a una jubilada de casi 88 años y le rompen la cabeza. Y eso genera un poco la respuesta y la bronca de todos los que estábamos ahí. Empezamos a cantar contra la policía y enseguida cargan con carros hidrantes y con gases y con balas de goma. Y se arman un par de lo que llamamos acá de reyertas, donde avanzan los manifestantes, avanzan los manifestantes, pero todo más o menos restringido en la zona del frente del Congreso, porque el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impide el derecho a la protesta, impide que se corten las calles y lo garantiza a rajatabla. ¿Por qué? Porque el modelo que llevan adelante el proyecto neoliberal solo cierra con represión, porque parte de este ahorro, los objetivos que le impone el Fondo Monetario, que también se autoimpone el gobierno de Milei, es a costa de sacar recursos de los jubilados, de las universidades, del sistema científico, el dinero en definitiva de todos los argentinos. Y en estos idas y vueltas con la policía, volviendo ya a la marcha, había mucha solidaridad. Los más experimentados, bueno, yo ya casi tengo 50 años y he participado en muchas de estas movilizaciones, tratando de recomendar a la gente que no se frote los ojos con el gas, de patearlos y no agarrarlos con la mano, de tratar de retroceder cuando cargaban, de que no corran para que no se estampiden. Y en estos idas y vueltas, ya los gases dejan de estar en el frente y ya empiezan a llover sobre la plaza. Y tenían la decisión política de que esta marcha se disuelva porque, como dije, estaba convocada una hora después y la gente seguía llegando a la plaza. Estuve muy cerquita, de hecho estuve al lado de él, de Pablo Grillo, que es un fotoperiodista que fue herido con una bala, con un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza, y aún hoy se está debatiendo entre la vida y la muerte. Estábamos al lado, en ese mismo lugar. Yo estuve ahí con hinchas de mi club y hinchas de otros clubes haciendo esto, ¿no? De cuidando a los más jóvenes, de tratando de que nadie se lastime y cuidándonos. Porque ese era el clima, era cuidándonos, era
el convencimiento de que estábamos haciendo algo por otros, por otras y también por nosotros, que en algún momento nos vamos a jubilar, y por nuestros hijos, que también sueñan con un país, con un gobierno que te cuide y no que te pegue. Me alejo de esa zona atrás porque, aparte de los gases lacrimógenos, también rociaban gas pimienta desde adentro de la movilización. Esto ya no me daba a mí la certeza de que había infiltrados, había gente que no había ido con los mismos motivos que nosotros, sino con los contrarios. Me alejo de esa zona, y en ese momento cuando le pegan la granada de gas, impacta en la cabeza de Pablo, y bueno, estamos en Argentina muy conmovidos por esto. Así que empiezo a partir de ahí, entra la ambulancia, bueno, empezamos a retroceder, y ya los gases eran cada vez más abundantes en la plaza. Entonces decido ir saliendo de ahí, saliendo de la plaza para volver a lo que se llama la avenida 9 de Julio, y después tratar de volverme a mi ciudad en transporte público. Y me llama poderosamente la atención, a 2 cuadras de la Plaza de los Congresos, un patrullero con las 2 puertas abiertas y sin ningún policía adentro y sin ningún policía cerca. Así que eso, sumado al gas pimienta, que no sabíamos a dónde venía, y bueno, esto está armado. Así que decido filmar un video que se transformó en un documento fílmico importante para desatar un poco las operaciones que hace el gobierno, que es la protesta estuvo armada, que éramos todos barra bravas, que solo queríamos desestabilizar el gobierno, y lo que fuimos fue tratar de decir basta, no le peguen a los jubilados. Para que se entienda, un barra brava nace como es en México, pero bueno, son los hinchas, los ultras, los que manejan un negocio que va más allá del fútbol, y nosotros somos hinchas. Yo soy docente, soy papá de Manuela, mi esposo de María José, y fui ahí por los motivos que dije, y muchos más que, para no hacerla larga, tengo para movilizarme. Entonces grabo ese video y digo, che, insultando al gobierno, digo, dejaron este patrullero sin nadie, con las puertas abiertas para que lo prendan fuego. Y 15 20 minutos después, subo el video a las redes, 15 20 minutos después, ese patrullero es dado vuelta y es prendido fuego. Con gente que estaba totalmente encapuchada. Hay registros de personas que a la persona que lo prenden ven cómo saca un bidón de nafta. Nadie de nosotros va con un bidón de nafta, combustible, gasolina, a una movilización. Y en el momento de prenderlo se le observa un arma. Esto, otra vez, confirma de que los servicios de inteligencia, de la policía o de la fuerza de seguridad estaban atrás de esto. Y después de eso comienza la cacería. Cuando digo cacería, levantaban a cualquiera, esté movilizando, esté esperando que el micro haya salido a comprar pan, y hubo detenidos alrededor de 120 personas, muchas balas de goma, seguían los gases, y es la locura a la cual esta ministra, que tiene un prontuario ya de haber participado en un montón de gobiernos que han terminado con muertos en la calle. El primero es el 2001, el gobierno de la Rúa, que termina con 40 muertos, y con el presidente yéndose a la noche del 20 de diciembre en helicóptero. También por sostener un proyecto neoliberal a rajatabla, y sabemos, el pueblo argentino es sabio, y tiene una historia y tradición de luchar por sus derechos, que el límite a estas políticas de ajuste y de exclusión es la resistencia de los artistas. Entiendo, digamos, que ha habido muchas cosas que todavía nos faltan por recuperar y por conquistar, pero creo que algo se movió en esta última movilización. Creo que va a seguir creciendo, digamos, la protesta y la organización para resistir las políticas de ajuste, y el gobierno también va a regular la apuesta. Por suerte, los detenidos fueron liberados prontamente, porque la policía los detuvo, pero no dijo ni las causas, ni los motivos, ni por qué los detenía. Era gente, ya te digo, la mayoría que pasaba por ahí, algunos, hinchas también con camiseta de fútbol, pero estábamos manifestando, no
no hicimos nada de lo que de lo que acusan en un comunicado de hoy, que a mí, por ejemplo, quieren impedir que los hinchas de fútbol que fuimos a la cancha, a la movilización, no nos dejen entrar en los estadios. Una cosa no tiene que ver con la otra, violan algo que dice en la Constitución, que todos tenemos derecho a movilizarnos y a manifestarnos, así que están un poco desesperados, digamos. Y entiendo, digamos, que espero que esto sirva, digamos, sobre todo para concientizar a mucha gente que votó este gobierno pensando que iba a resolver otras cosas, en que necesitamos a la hora de elegir gobiernos que no nos saquen derechos, que nos garanticen más, que nos cuiden, que tengan el eje en la soberanía nacional y no mirando y imitando todo lo que hace Donald Trump o Elon Musk, y que en vez de mirar tanto para Europa o para el norte, miremos un poco más para nuestra América, ¿no? Que ustedes también son parte, y que alguna vez estuvimos cerca, se logre llegar a ese sueño de San Martín, de Bolívar y de tantos otros patriotas latinoamericanos de que la patria sea grande y sea grande en serio, y que nos cuidemos entre nosotros y que no tengamos que depender de las grandes potencias. Somos territorio amplísimo, hermoso, rico en recursos naturales, hablamos casi todos en la misma lengua, con los brasileños nos entendemos muy bien también, así que me parece que tenemos una oportunidad siempre, digamos, las luchas y estos momentos son oportunidades y bueno, podemos salir nosotros solos y sobre todo podemos estar mejor. Nicolás, justamente este día el presidente Javier Milei pues ha respaldado a esta ministra de Seguridad que menciona, Patricia Bullrich. Usted dice tiene antecedentes de represión en otros gobiernos. Ellos están manejando un discurso de que los detenidos son delincuentes, que son gente mala, incluso sugieren que buscan un golpe de Estado. ¿Qué refleja de este gobierno de Milei pues estas palabras y la respuesta que ha tenido anteriormente? Bueno, el conglomerado mediático en los medios de comunicación masivos y en Argentina está muy concentrado y reproducen estas líneas. Lo que refleja el gobierno es que yo creo que está en su peor etapa, desde la criptoestafa que hizo hace casi un mes, digamos, estafando a argentinos y de otras latitudes. Casi no ha hablado el presidente y su imagen pública ha caído estrepitosamente. Es un acto desesperado, el decir que un jubilado es un terrorista o que los hinchas de fútbol, que tenemos una vida, además de ser hinchas de fútbol, no nos podemos movilizar y somos todas esas cosas malas. Y también lo que están diciendo es que están haciendo espionaje ilegal. ¿Cómo saben que esas personas que estuvieron detenidas menos de una hora o dos son todo eso? ¿De dónde lo sacan? No, son manotazos de ahogado, como decimos, para deslegitimar una protesta que tenía un fin noble, para condenar, digamos, a la movilización, pero el pueblo argentino sabe bien quiénes son los jubilados que luchan, quiénes son los que estamos ahí, y los que vamos habitualmente a los estadios de fútbol, también sabemos quiénes son los barras. Y te puedo decir que va a una cancha de fútbol y ve la movilización, se da cuenta enseguida de que hay barras no había, que eran hinchas, que tienen abuelos, que tienen abuelas, incluso hay hinchas que son jubilados, que también asistieron, y nada, lo veo como un acto de desesperación. Y Patricia Bullrich sí tiene, aparte de ese antecedente, durante otro proyecto neoliberal que fue el gobierno de Macri, tiene dos víctimas en su haber. Una es de Santiago Maldonado, que fue reprimido en la Patagonia por la Gendarmería Nacional y asesinado por la espalda. Y otro también, Nahuel, de un pueblo originario de Argentina, también fue reprimido por otra fuerza en la prefectura, también de un tiro por la espalda. Esos son. Para legitimar su política necesitan meter terror, necesitan que nos quedemos en casa quietos, que nos aislemos cada vez más. Y de a poco estamos dando muestras que no, que la salida y la felicidad, sobre todo, es un valor colectivo y nadie te lo regala.
muchas veces los sueños y la alegría hay que conquistarla. Y en ese camino estamos, algunas estamos más ansiosos porque ese camino llegue antes, pero lo importante es que hemos tomado ya la decisión de avanzar hacia un cambio que permita, digamos, a todos y a todas recuperar esa Argentina que nos cuidaba, que nos permitía estudiar, que nos permitía investigar, que nos permitía poder pagar el colectivo, ahorrar algo de dinero y que no solo todo lo que ganemos sirva para ir hasta el trabajo y para comer, y nada más. Nicolás, gracias por este panorama que nos planteas. Yo también quisiera preguntar qué es lo que sí escuchábamos, por ejemplo, que la Confederación General del Trabajo anunció que podrían sumarse varios sindicatos a un paro general que podría ser desde abril. Independientemente de esa decisión que se tome, ¿qué es lo que ves tú entre estos otros grupos que han protestado en las últimas semanas? ¿Qué podemos esperar? Bueno, esperamos, ha habido el anuncio de la CGT, no hacer un paro antes del 10 de abril, se define creo que bien la fecha el jueves que viene. Es un gesto importante y necesario. Acá el movimiento sindical ha sabido estar a la altura de la historia, digamos, para ponerle fin a dictaduras y a proyectos antitrabajadores. También las universidades, también un montón de colectivos han manifestado no solo su condena a la represión de Patricia Bullrich y Milei, sino también la necesidad de apoyar las movilizaciones y tratar de que no se naturalicen muchas cosas, como dije antes. Entiendo que es un gesto interesante, ojalá se confirme cuanto antes y sea pacífico, pero sobre todo sea masivo. Porque en general a las movilizaciones que este gobierno se anima a reprimir son las que por ahí todavía no están consolidándose o son aisladas o tienen algo como para justificar después por qué nos reprimen. Pero hubo movilizaciones muy masivas, quizás de las más masivas de la historia, que tuvieron que ver con la defensa de la universidad, que tuvieron que ver con la defensa de los derechos humanos y se hicieron tranquilamente, no hubo enfrentamientos con la policía. Entendemos que ese es el camino. Déjame decir también que siempre queda para el final, que además de ser farmacéutico y docente, viví mucho tiempo fuera de Argentina, en España, donde me capacité en varias cosas, y ahí fundamos una organización que se llama Argentinos para la Victoria, que nuclea a todos los argentinos que estamos fuera del exterior. Un poco el contacto con ustedes viene a través de ahí, de los Argentinos para la Victoria de México, y que también hacemos un trabajo importante de comunicar lo que pasa en Argentina en cada uno de nuestros territorios. Y a la vez, también, cuando estábamos afuera, de traer las noticias de cómo se ve Argentina afuera para los que quedamos acá. Un saludo para ellos y también ellos desde afuera hacen una tarea importante, así que tampoco aflojen, que de esta vamos a salir todos juntos y mejores. Pues, Nicolás, le agradecemos muchísimo su tiempo y que nos haya pues dado el pulso de lo que está pasando allá en Argentina. Le daremos seguimiento y sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde, que empiecen bien la noche, que salga bien el programa y a disposición cuando quieran para lo que necesiten. Muchas gracias, Nicolás Trovato. Adiós.